El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7:38, ya se tomó la tacita de café. Pégase la tacita de Café Buen Día. ¿Eh? Café Buen Día, en todo momento y en toda ocasión, una deliciosa taza de café para matizar esta mañana, el 16º día de aislamiento domiciliario. Como yo sé que usted está en su casa y desde su casa está sintonizando este espacio de noticias, le invito a que vaya a la cocina, ponga el agua a calentar y prepárese una deliciosa taza de Café Buen Día para matizar esta mañana de jueves 2 de abril del año 2020. Me enlazo ahora mismo con Francisco Delgado. Él es gerente de Intelectio, es una empresa consultora que hace trabajo de campo y que ha desarrollado una encuesta sobre la imagen de las autoridades durante la emergencia sanitaria. Creo que es importante también hacer esa valoración. Francisco, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, agradezco mucho la invitación. Efectivamente, Intelectio, una firma que se dedica a la investigación de opinión pública, a la investigación social, a la investigación política, consciente de la necesidad de tener información rigurosa y sistemática sobre la opinión pública, decidió levantar la semana pasada una encuesta. Esta encuesta, Fabricio, si me permites, pues hablo un poco de la ficha técnica, de cómo fue levantado. Tiene validez en el Distrito Metropolitano de Quito, con un nivel de confianza del 95%, un error muestral del 3%. El muestreo que se hizo fue aleatorio estratificado y el levantamiento que hicimos fue directo en hogares en línea, que siempre es un desafío. Hoy los consultores pues nos vemos abocados a trabajar con el uso de la tecnología. Eso iba a preguntar, claro, ¿cómo hicieron la encuesta si obviamente no se puede hacer trabajo de campo en la calle, que digamos era el mecanismo tradicional? ¿Lo hicieron en línea, por internet, por llamadas telefónicas? ¿Cómo fue que lo desarrollaron? Lo hicimos a través de una plataforma de información de WhatsApp, y hemos corrido la información en un software estadístico. No voy a decir la marca, que nos permite pues hacer un ajuste y un balance de la data para poder estratificarla de la mejor forma posible y que se pueda parecer lo más posible a estas muestras que la mayoría de quienes trabajamos en el campo de la investigación pues lo hacemos directo en hogares, ¿no? Pero hoy la imposibilidad de hacerlo también nos demanda mirar ese desafío de trabajar por vía tecnológica, ¿no? Lo levantamos entre el miércoles 25 y el jueves 26 de marzo con el equipo de campo de Intelectio y los estudiantes de periodismo y de investigación de la carrera de comunicación de la Universidad Politécnica Salesiana. Correcto. Quiero empezar, porque son algunos rubros que tienes encuesta, pero quiero empezar con el estado de ánimo que tenemos los ciudadanos en este confinamiento. Se hizo la encuesta la semana anterior. Hoy cumplimos 16 días de aislamiento domiciliario y suspensión de la jornada laboral presencial. ¿Cómo está el ánimo de la gente? Correcto. Bueno, lo que nos dijo la gente hace una semana aproximadamente fue que el 54% de la gente se siente muy bien o bien, ¿no? De los quiteños. Entre tanto, el 46% nos dijo sentirse regular, mal o muy mal. Es decir, que está relativamente equilibrado, ¿no? Pero este estado de ánimo frente al confinamiento efectivamente puede variar, ¿no? Nosotros tenemos en plan, de hecho estamos ya empezando a correr una nueva encuesta con carácter nacional, ya no con validez Quito, será un desafío adicional que estamos sorteando, pero evidentemente queremos medir también cuál es el ánimo de la población. Y además esto puede variar en el contexto nacional. A lo mejor en Quito hace una semana la preocupación era menor. Probablemente sería muy importante medir cómo se está sintiendo la población frente al confinamiento en Guayaquil. Pero esto es lo que nos dijeron los quiteños en el jueves de la semana pasada, ¿no? El 54% está bien, el 46% entre regular y muy mal. Correcto.
¿Qué piensa la gente sobre las autoridades y el manejo de la crisis sanitaria? Bueno, aquí hay unos datos interesantes, Fabricio, porque formulamos diferentes preguntas a la gente, ¿no? Yo quisiera partir un poco sobre la cuestión de preguntarles sobre las medidas que tomó el gobierno nacional y sobre qué tan positivas o negativas considera que son estas medidas. Entonces, yo partiría sobre esta cuestión de la pregunta que le hicimos a la gente, si considera que las medidas adoptadas por el gobierno han sido muy buenas, malas o muy malas, ¿no? El 70% nos dijo que son muy buenas o buenas, mientras que el 29% nos dijo que son malas o muy malas. Aquí es importante también entender el contexto del dato, porque hay dos cosas interesantes, Fabricio. Primero, hay un consenso general sobre la mayoría de medidas que adoptaron los países del mundo, ¿no? Entonces, la gente considera que aislarse, y sabiendo un poco que esta es por ahora la medida más idónea, acuerda con el gobierno, genera un consenso con el gobierno, ¿sí? Pero cuando revisamos algunas otras cifras, podemos ver que existe una ruptura, ¿no es cierto?, entre la aceptación global de la medida de los quiteños y la confianza, por ejemplo, en la gestión de los actores políticos, ¿no? Entonces, es importante revisar esto. Por ejemplo, cuando le preguntamos a la gente si considera que la Asamblea ha cumplido un rol activo en esta crisis, casi el 90%, el 87% nos dicen que no ha cumplido un rol activo. Entre tanto, el 6% nos indica que sí. Si preguntamos un poco ya por las autoridades, pues lo que podemos ver es una situación similar, ¿no? Aquí podemos ver un tablero político que se mueve definitivamente con los actores que están frente a la gestión y quienes no están tan bien. Entonces, le preguntamos a la gente, por ejemplo, cómo califica la gestión de varias autoridades frente a la crisis que estamos viviendo, y estas fueron algunas de las respuestas. Con respecto al presidente de la República, Lenín Moreno, el 34% calificó esta gestión como positiva, mientras que el 63% la calificó como negativa, ¿no? Esto nos da un saldo negativo del 29%. También le preguntamos sobre el vicepresidente Otto Sonnenhorstner. La gente nos dijo en Quito que el 78% califica la gestión como positiva y el 21% como negativa. Es decir, hay un saldo en cambio positivo a favor del vicepresidente. Le preguntamos sobre la gestión. Perdón que te interrumpa, Francisco. Claro. Si hago la comparación, por ejemplo, de la calificación de la gestión, el vicepresidente tiene una calificación muy positiva en comparación a la del presidente. El vicepresidente tiene una calificación positiva de 78% y el presidente apenas el 34%. Es así, Fabricio. Y esto evidentemente también nos evidencia que hay un desplazamiento de los actores políticos. En breve voy a hacer le hicimos otra pregunta interesante, porque esta era sobre los actores que están en la gestión. Claro, los que están ahí, trabajando, así es. Exactamente, la gente que está trabajando. Entonces, continúo, el del ministro Richard Martínez, el 36% de los quiteños dijo que la gestión es positiva, frente al 59% que nos dijo que es negativa, con un saldo negativo del 23%. Sobre la ministra María Paula Romo, el 42% asegura que la gestión es positiva, el 56% negativo, con un saldo de menos 14%. La secretaria Alexandra Ocles, 62% positivo, 34% negativo, y tenemos también aquí un saldo positivo, ¿no? En favor de la secretaria Ocles. Finalmente le preguntamos a la gente sobre la ex ministra de Salud, por ejemplo, porque cuando habíamos hecho la encuesta era muy poco el tiempo que el ministro Ceballos estaba en el cargo, entonces no tiene mucho sentido preguntarle a la gente sobre esto, pero sí sobre la gestión de la anterior ministra. 34% nos dijo que era positivo, 64% negativo, es decir, un saldo de menos 30%.
Lo que estoy viendo también en la encuesta, Francisco, es la calificación positiva que tiene el alcalde de Quito. Así es. Fabricio, tenemos dos datos aquí interesantes también que evidencian ese desplazamiento político en la gestión. El primero es sobre el alcalde de Quito, Jorge Yunda, que tiene un positivo del 94% y un negativo del 6%. Es decir, que casi el negativo de Yunda la semana pasada era sumamente bajo, ¿no? Y finalmente medimos a la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, con un positivo del 15% y un negativo del 83%, es decir, que tiene la evaluación de la gestión más baja, Fabricio. Pero también es importante hacer esta pregunta de manera más espontánea y abierta a la gente. Entonces, en la investigación lo que nosotros hicimos fue preguntarle a la gente si pudiera elegir a la persona más idónea para dirigir esta crisis, ¿quién sería esa persona? Y aquí tenemos unos resultados también interesantes. La mayor cantidad de los quiteños, el 23%, aseguró que la persona más idónea sería el alcalde Jorge Yunda. Le sigue en segundo lugar con el 19% el vicepresidente Otto Sonnenholzner. En tercer lugar, el expresidente Rafael Correa. Y hay un 15% que es importante también mencionarlo, que es nadie. O sea, que la gente considera que no existe una persona en este momento capaz para dirigir esta crisis. Luego tenemos otros porcentajes que son más muy bajos, marginales, por decirlo de alguna forma, con la figura del presidente Moreno con el 2%, Guillermo Lasso con el 1%, Juan Carlos Ceballos, el ministro de Salud, con el 2%, Paco Moncayo con el 1%, y así una serie de porcentajes que son pequeños, pero sin duda tenemos estos 3-4 personajes que están todavía gravitando y digamos que en la percepción de los quiteños son las personas más capaces. Entonces aquí es súper interesante, Fabricio, evidenciar, como decía anteriormente, un desplazamiento del tablero político, de los actores políticos. Vemos evidentemente que el alcalde Jorge Yunda, por ejemplo, ha tenido un incremento que es súper importante. Si es que nosotros pensamos, por ejemplo, en las mediciones que se hicieron después del paro nacional en octubre, veíamos que las cifras de Yunda habían caído de manera muy importante, ¿no? Y quizá una de las cosas que les cuestionaban los quiteños era la falta de visibilidad y probablemente de liderazgo, que hoy en día, en cambio, se afirma sobre la base de cómo está afrontando para los quiteños la crisis. Y otra figura, otro actor político importante es el vicepresidente, ¿no? La figura del vicepresidente, que evidentemente, frente a la exposición mediática que tiene, frente a este discurso político fuerte, digamos, que llama a la solidaridad, que llama al trabajo conjunto, pues ha permitido también que suba, ¿no? Luego tenemos una figura que, a pesar de estar ausente, que no figura, que no está gestionando, digamos, y que no está presente en el país, todavía está presente en el imaginario de los quiteños, y es la figura del expresidente Correa. ¿Cómo evaluamos el hecho de que Correa esté ahí presente? No es autoridad, no tiene capacidad de gestión porque no es ya autoridad, pero está ahí presente y ha sido mencionado por los encuestados. Correcto, y esto es importante, es decir, hay que tener en cuenta que, digamos, tenerle al expresidente en un tercer lugar frente a la ausencia, ¿no es cierto?, y a su incapacidad, digamos, de gestionar in situ la crisis que estamos viviendo. Él no está revestido, como tú dices, Fabricio, de la autoridad para poder gestionar ciertas cosas. Evidentemente hace que exista un desplazamiento del expresidente en tercer lugar, pero está ahí, o sea, está presente, ¿no? Yo creería algo adicional, ¿no? Que quizá también tiene que ver con la cuestión del discurso que yo te mencionaba antes, ¿no? Entonces, ese discurso político fuerte que se ha mantenido en la figura del expresidente, probablemente en este momento empieza a chocar un poco con este discurso nacional de la solidaridad y de la unidad. Entonces, esto también podría un poco explicar esta aparente baja, ¿no? Porque si hubiéramos medido cuestiones como intención de voto, veíamos que hace algunas semanas atrás, antes del inicio de esto,
la figura del expresidente siempre estaba posicionada de manera muy fuerte y como el capital político más fuerte que podría existir en el país. Sin embargo, hoy vemos que existe un desplazamiento por la figura del alcalde y la del vicepresidente Soler. Claro, la figura del alcalde, además que, digamos, Yunda sí ha tenido un papel protagónico, uno entiende eso. Yunda ha tenido un papel protagónico con sus afectos y desafectos, con la gente que lo califica positivamente y también negativamente. Yunda ha tenido un papel protagónico y lo tiene. Y el vicepresidente aparece porque evidentemente es la primera autoridad que está allí en la línea. Al presidente no se lo ve, se ha justificado señalando que el presidente es una persona en condición de vulnerabilidad por su propia situación física y además por su edad. Entonces se ha dicho, por eso no aparece el presidente y aparece el vicepresidente. Pero sí, uno entiende justamente aquello. Lo de Correa evidentemente porque sigue siendo un actor político importante más allá de que no se encuentre en el país. Ahora bien, en la encuesta, entiendo, también han medido la incidencia de las redes sociales frente a los medios tradicionales en esta crisis. Como pasó en octubre, hoy también se habla mucho de los medios digitales y de las redes sociales. ¿Qué dice esa encuesta, Francisco? Sí, Fabricio, efectivamente. Y yo solo, antes de cerrar el tema anterior, quería decir algo que era importante y que es muy importante que lo tengamos en cuenta. Esta es una fotografía que está tomada en una coyuntura que es volátil, ¿no? Entonces, este escenario puede cambiar de una semana u otra. La forma en cómo están operando, por ejemplo, los actores políticos también puede variar. Si nosotros medimos, por ejemplo, esta semana, probablemente puede existir también un desplazamiento. Entonces, esto es importante que los queridos escuchas tengan en cuenta, ¿no? Que la fotografía que se hace en una encuesta en un momento, digamos, de crispación y de tensión social, de crisis como el que estamos viviendo, puede hacer que esta realidad varíe incluso dramáticamente, así ya lo hemos visto. Uh-huh. Pasando un poco al tema que me consultas, Fabricio, efectivamente le dijimos a la gente cuál era el medio por el cual se informaba de forma mayoritaria y estas fueron las respuestas de los quiteños. Un segundo nada más que ahora estoy buscando. Déjame identificarte mientras lo buscas. Estamos hablando con Francisco Delgado, gerente de Intelectio, con este trabajo en línea que se ha desarrollado, un trabajo que tiene que ver con una encuesta sobre algunos temas asociados a la emergencia sanitaria, lo que piensan los ciudadanos frente al aislamiento domiciliario, la gestión de las autoridades, quienes hubiesen gestionado de mejor manera la emergencia sanitaria, y ahora vamos a ver justamente el tema de las redes sociales en comparación con los medios tradicionales. ¿Lo tienes ya? De acuerdo. Le preguntamos a los quiteños cuál es el medio por el que usted se entera de las noticias relacionadas con esta crisis, ¿no? Específicamente, el 54% de los capitalinos nos mencionó que a través de las redes sociales, el 41% a través de la televisión, periódicos 2%, radio 2%, no sabe el 1%, ¿no? Entonces, evidentemente, pues, lo que hemos visto y lo que tú mencionabas de manera acertada es que existe ya un movimiento, ¿no? Un desplazamiento también de los medios tradicionales frente a las plataformas sociales, ¿no? Y aquí es interesante ver también cómo todos estos medios tradicionales han migrado, ¿no? O convergen, este concepto importante planteado por Jenkins de la convergencia mediática, y es por eso que, por ejemplo, en la radio, pues, su radio, ustedes están conectados a través de las plataformas sociales para que se pueda ampliar ese espectro, dado que la gente hoy se está enterando de esta crisis de esta manera, ¿no? Y luego le preguntamos a la gente, en el contexto ya de las plataformas digitales, cuál es la red social que prefiere para enterarse de las noticias acerca de esta crisis. Y estas fueron las respuestas. El 56% de las personas nos mencionó que se entera de estas noticias a través de Facebook, el 23% a través de Twitter, el 10% a través de WhatsApp, el 5% a través de Instagram, y bueno, luego tenemos una serie de otras redes que tienen algunos porcentajes menores, marginales. Entonces, esto también nos da un panorama interesante porque vemos algunas cosas, ¿no? Vemos que
Facebook se mantiene firme como el gran informador. No necesariamente ya como una red de entretenimiento, y esto es importante también, es un debate interesante que tenemos entre los colegas de comunicación, porque vemos que la edad, por ejemplo, de uso de Facebook cada vez ha crecido. Efectivamente, los usuarios también hemos envejecido, pero se mantiene como la red principal de información, como la fuente medular de información de las plataformas digitales. Y luego, a pesar de que viene siempre en franco descenso, tenemos una red que a nivel informativo se mantiene como la segunda, que es Twitter, ¿no? Y que es todavía ese espacio más pequeño, pero donde se está configurando la opinión pública a través de estos actores que están dinamizando en esta esfera del Twitter, incluso por encima de WhatsApp. Es decir, si nosotros le hubiéramos preguntado a la gente cuál es la red social que utiliza para entretenerse o para pasar este tiempo, probablemente la respuesta hubiera sido otra, y seguramente Twitter hubiera estado en un lugar muy marginal, pero vemos que Twitter se mantiene en un segundo lugar. Esto es un poco lo que podemos decir respecto a la consulta sobre el uso de los medios sociales y los medios tradicionales. Correcto, me parece muy interesante para el debate público, insistiendo ante la audiencia que esta encuesta fue desarrollada la semana anterior. Obviamente hay unos días para sistematizarla, no fue posible hacer trabajo de campo en la calle por obvias razones, se la hizo de otra manera en línea, y decirle a la gente, sobre todo a quienes nos escuchan, que muchas veces son críticos de las encuestas, yo mismo soy crítico de las encuestas, pero las encuestas terminan siendo una fotografía del momento, en el momento que se hace la pregunta. Es decir, la persona encuestada al día siguiente podría eventualmente cambiar de posición, es una fotografía de ese momento, y las encuestas terminan convirtiéndose en una herramienta para la toma de decisiones. No son la última palabra, son para el debate público. Francisco, valoro mucho tu gentileza y te agradezco por habernos acompañado en esta mañana. Buenos días. Buenos días, Francisco. Muy buen día, estimados oyentes. Gracias. Gracias a Francisco Delgado, gerente de Intelectio, hablando sobre esta encuesta en torno a el estado de ánimo de la gente, la capacidad de gestión de las autoridades, quiénes hubiesen gestionado de mejor forma la crisis, que también se hizo la pregunta, cómo usted se está informando a través de las redes, a través de los medios digitales. Esta crisis, inclusive para nosotros, amigos y amigas, como medios de comunicación, como periodistas, ha implicado un reto frente a la emergencia. Es muy difícil hacer trabajo de campo. Miren ustedes cómo no recibimos a nadie aquí en la radio por un tema obviamente de seguridad. Hay que respetar el aislamiento, lo hacemos, procuramos cuando venimos acá a la radio tomar todos los recaudos, pero digo, para nosotros ha sido un reto porque implica justamente adaptarnos al uso de las nuevas tecnologías. Yo también soy un poquito peleado con la tecnología, ¿no? Pero nos hemos adaptado justamente a las nuevas tecnologías aquí en la radio y estamos generando estos enlaces virtuales que quedan allí para el debate público, Así que miren las encuestas como una fotografía del momento. La gente piensa una cosa cuando se le pregunta y probablemente al día siguiente o a la siguiente semana tiene un punto de vista distinto. Probablemente los números de la semana anterior son números distintos a lo de esta semana. Probablemente la calificación negativa o positiva de una autoridad la semana anterior es distinta la siguiente semana. Esa es la naturaleza de las encuestas, que terminan siendo evidentemente una herramienta para la reflexión y para el debate político.